Son 4 las vías de entrada del gas ruso a la Unión Europea. El Nord Stream 1, por el que en mayo ha llegado la mitad de todo el suministro. El Yamal, que ha estado sufriendo interrupciones por orden de Moscú y que atraviesa Bielorrusia hasta llegar a Polonia. Por Ucrania, por donde discurre un tercio de todo el gas que llega a Europa. Y cerca del 12% por el Turk Stream. Ahora, por motivos de seguridad, según Kiev, cesa el flujo de uno de los gasoductos ucranianos. Supone un paso adicional en ese conflicto. Va a significar un mantenimiento de los precios altos del gas y en el medio plazo y largo posiblemente también. El afectado aporta un tercio del suministro que llega a través de Ucrania y cerca del 11% de todo el que llega a Europa, en base a los datos de mayo. Desde hace 3 semanas el bombeo de gas había disminuido por el tubo hoy cerrado, pero de forma simultánea ha aumentado en el otro restante, el Sudya, según los registros europeos hasta ayer. No es la primera vez que ocurre algo así. Vierten a millones y millones de personas en rehenes de una batalla política y comercial. Aunque los peores precedentes, en 2004, 2006, 2009 o 2015 fueron en meses de frío. Entonces, Rusia cortó el gas para presionar a Ucrania sobre los precios de transmisión y las deudas pendientes, con consecuencias en el este y centro de Europa. Ahora, Bruselas y Berlín no ven riesgo inmediato. Es uno de los barrios más castigados de Járkov por los bombardeos. Solo rompe el silencio el ruido no tan lejano de la guerra. Nos ha citado en este punto un equipo de zapadores. Aparecen por la puerta de este edificio con restos de un misil todavía humeante. Desde el 24 de febrero pasamos a formar parte de las Fuerzas Armadas y seguimos sus órdenes. Solo en la región de Járkov hemos hecho más de 3.000 salidas desde el comienzo de la guerra. Desminamos más de 100 artefactos al día, nos dice Anatoly, el responsable de estos equipos. Buscamos el siguiente lugar, pero hoy es especialmente complicado. Algunas zonas no nos dejan pasar porque los combates están muy cerca y el trabajo sería demasiado peligroso. Finalmente, llegamos a este punto de la carretera. Son proyectiles de tanque, los desactivamos uno a uno para que ya no sean peligrosos y después nos los llevamos a otro sitio para destruirlos, nos dice este miembro del equipo. Aunque ya se ha convertido en una rutina para ellos desde que comenzó la guerra, es un trabajo muy minucioso, muy delicado. Sin ir más lejos, esta misma mañana 2 miembros de este equipo han resultado heridos. Y desde que empezó la guerra han perdido a 6 personas, pero no pueden parar porque tan importante es combatir en el campo de batalla como hacer que la tierra quemada que queda vuelva a ser segura. La alcaldía de Setúbal, al sur de Lisboa, está bajo investigación judicial. La Asociación de Ucranianos en Portugal ha denunciado que le encargaron a una asociación prorrusa la atención a los refugiados de la guerra. Su responsable, Igor Kassin, denuncian, tiene muy buenas relaciones con el Kremlin. Igor Kassin es un representante oficialmente ligado con agencias de propaganda rusa, es presidente del Consejo de Compatriotas ruso y tiene fuertes conexiones con la Duma. Y sabemos que esta organización tenía apoyo del ayuntamiento y de su alcalde, del Partido Comunista. Según cuenta la prensa portuguesa, Igor Kassin, miembro de la asociación que se investiga, y su esposa Julia Kassina, trabajadora municipal en este ayuntamiento de Setúbal, aunque ya ha sido retirada de la línea de acogida a los inmigrantes ucranianos, habrían tenido acceso a datos y documentos privados y también información personal de los refugiados y de sus familias. Y estos días ya ha habido varios registros. Sabemos lo que hacen los rusos cuando nos invaden. Tienen la lista preparada de a quién matar y solo pedimos parar esto, dice. Fueron 160 los refugiados ucranianos atendidos por esta asociación prorrusa. Llegaron de Mariupol, nos cuenta Victoria, en su restaurante de comida ucraniana. Y no te imaginas lo que sintieron después de 5.000 kilómetros y llegar así, ser atendidos por prorrusos, dice. El presidente de Portugal ha pedido que se investigue a fondo en todo el país la recogida de ucranianos. El gobierno sigue evitando la palabra destitución. Pedro Sánchez habla de relevo, aunque sí da los motivos. Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. El PP ve a un Sánchez débil y a los independentistas al mando del gobierno. Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable. Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno. Ciudadanos le acusa de vender a Paz Esteban. ¿Es usted capaz de ponerse en la piel de un servidor público que lleva 40 años trabajando para España y cuyo gobierno le deja en la estacada? Debe reconocerle su cualificación técnica, su brillante oratoria. Debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presentan las elecciones.
Esquerra vuelve a señalar directamente a la ministra de Defensa. Usted es la máxima responsable del espionaje legal en este país. Robles insinúa que Rufián no quiso ver las órdenes judiciales para el espionaje que la exdirectora del CNI presentó en la Comisión de Secretos. Lo que no puedo hacer es ir previamente con el discurso de lo que va a decir y no lo sé, ni siquiera tener el valor de ver lo que se iba a encontrar allí por si les podía afectar. Vox apunta a otro ministro. Ya se le conoce como el ministro Perejil, porque está en todas las salsas, porque está en todos los fiascos. Creo, señora Olona, que continúe usted por aquí, que no termina de dar el paso para ir a Andalucía. ¿No será usted la ultraderechita cobarde? Poco después, la candidata de Vox en Andalucía anunciaba que esta será una de sus últimas intervenciones en el Congreso. Dejará su acta de diputada antes del 3 de junio. El texto se sigue negociando, pero esta mañana la ministra de Igualdad se ha referido al tema. Que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos. Radio Televisión Española ha tenido acceso al borrador y ese punto, garantizar el aborto en los centros públicos, es una de las grandes novedades porque para ello se va a establecer un registro de profesionales objetores de conciencia en cada comunidad. Se permitirá el aborto en menores de 16 y 17 años sin autorización, tal y como recogía la ley de 2010, algo que ya había avanzado Igualdad. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos. También se vuelve a la ley de plazos que se recogió entonces, 14 semanas. Este tercer punto lo recurrió el PP hace 12 años y el Tribunal Constitucional aún tiene pendiente pronunciarse. Sin embargo, esta ley planea derogar la de 2010 y de esta manera el recurso decaería. Y además reconoce un derecho que no se contemplaba hace una década. En salud menstrual. 3 días de baja por reglas dolorosas, garantizar que en los centros educativos las alumnas tengan acceso a productos para la menstruación y su acceso gratuito para las mujeres en riesgo de exclusión, además de eliminar el IVA para los artículos de higiene íntima. Una tercera pata importante que recoge este borrador es el que se refiere a la gestación por sustitución no permitida en España. Se entiende como una forma de violencia contra la mujer, prohíbe la publicidad de las agencias y abre la puerta a que los tribunales españoles puedan perseguir a las personas que recurran al extranjero. La Audiencia Nacional va a ampliar la investigación del espionaje con Pegasus después de confirmarse que también afectó a los ministros de Interior y de Agricultura. La coincidencia del hackeo a sus móviles con la crisis con Marruecos ha hecho que muchas miradas se dirijan a Rabat, aunque el Gobierno solo habla de una potencia extranjera o una multinacional como posibles responsables de ese espionaje. Marruecos sigue manteniendo silencio absoluto, no hay reacciones oficiales y aquí nadie dice nada sobre esas informaciones ni habla sobre el sistema de espionaje de Pegasus. Anoche el ministro marroquí de Exteriores compareció ante la prensa junto a su homólogo, el ministro Álvarez, pero ninguno de los dos aceptó preguntas. Es la primera vez que se reunían con un año de retraso y después de haber superado la mayor crisis diplomática entre España y Marruecos. El espionaje a los teléfonos del presidente y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura se produjeron precisamente entre mayo y junio de 2021, cuando unas 10.000 personas, muchos menores, saltaron a Ceuta ante la permisividad de la policía marroquí. Esa crisis de hace un año coincidió con el ingreso del dirigente del Polisario en un hospital español. El cuerpo de Shirin Abu Akleh yace en el suelo. Acaba de recibir un impacto de bala en la cabeza que la mata prácticamente en el momento. Lleva el casco y el chaleco antibalas, identificada claramente como personal de prensa. Incluso cuando tratan de rescatarla, siguen los disparos. Estaba cubriendo una redada del ejército israelí en Jenin, una de las zonas más calientes en la Cisjordania ocupada por Israel. Sus compañeros de Al Jazeera, para la que trabajaba, lo viven así, completamente impactados. Tenían en la periodista de 51 años a un ejemplo de profesionalidad y veteranía. Las autoridades palestinas, al igual que la cadena qatarí, hablan de asesinato israelí, algo que niegan las autoridades hebreas, que aseguran que ha sido fuego de terroristas palestinos el culpable y difunden este vídeo para respaldar su versión. Sin embargo, uno de los supervivientes del tiroteo, el también periodista palestino Ali Samoudi, herido en la espalda, asegura que les dispararon soldados israelíes. El crimen de Shirin Abu Akleh llega en un momento de máxima tensión. Son ya semanas de atentados mortíferos en Israel y de redadas sangrientas en la Cisjordania ocupada, con decenas de muertos palestinos. Una escalada violenta que sucede además cuando el gobierno israelí se tambalea tras perder la mayoría parlamentaria.